inicio a la segunda clase. Entonces, en esta clase número 2, la hemos llamado neuronutrición, dietoterapia, ¿cierto? En nuestro workshop de dietoterapia para el cerebro y enfermedades neurodegenerativas, vamos a dar inicio entonces a la clase número 2, donde vamos a hablar de nutrientes neuroprotectores clave. Entonces, bienvenidos a esta segunda clase. Estoy tratando de acomodar la barra de tareas que no me deja ver a veces la presentación. Entonces, aquí vamos a revisar esta nutrición científica para la salud neurológica. ¿Cuáles serían esas estrategias nutricionales basadas en evidencia para proteger nuestro cerebro? Así que aquí vamos a descubrir cómo la ciencia moderna respalda ciertos alimentos que contienen sustancias especiales que pueden potenciar la salud de nuestro cerebro. Así que recordemos que en este concepto cerebro y nutrición, el cerebro definitivamente es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, que contiene más de 86.000 neuronas y que además, a pesar de que tan solo representa el 2% de nuestro peso corporal, consume además el 20% de nuestra energía total. Por eso tendemos a hablar y a decir muchas veces de fatiga mental, de cansancio mental, porque se lleva gran parte de nuestra energía el cerebro. Y por supuesto, para el funcionamiento óptimo de él, se requiere de nutrientes específicos. La calidad de la nutrición estaría íntimamente ligada con el buen funcionamiento del cerebro. Y hay unos fundamentos claves por el cual hablamos de neuroprotección desde la nutrición. La nutrición nos va a permitir proteger a las neuronas. Número 1, ayuda a la protección neuronal porque promueve mecanismos que mantienen la integridad de la neurona. Número 2, tiene un impacto muy fuerte la nutrición al potenciar la capacidad de cognición, de neurogénesis y de neuroplasticidad. Y número 3, sería fundamental porque una correcta alimentación reduce el deterioro cognitivo a largo plazo. Lo que anteriormente se mencionó en el espacio de inquietudes de que cómo en verdad muchas de esas condiciones neurodegenerativas yo las puedo evitar, puedo mitigar su evolución a través de la nutrición en este concepto de medicina preventiva. Y es que sí, hay muchísimos nutrientes neuroprotectores claves que son fundamentales, que debemos nosotros, los que estamos acá presentes, comenzar por consumirlos, por reforzar ese consumo para poder neuroprotegernos y evitar condiciones. Y vamos a comenzar entonces con uno de los más transversales y más importantes para nuestra salud en general, como lo es el caso del omega 3. Omega 3, hablar de omega 3 es hablar de protección neuronal. Y sabemos que si hablamos de omega 3, entonces dividimos en este componente de DHA o ácido docosahexaenoico y de EPA, eicosa pentanoico. Ellos dos son nutrientes críticos en la estructura y función cerebral. De hecho, ese docosahexaenoico constituye alrededor del 20% de nuestra grasa cerebral, es decir, nosotros debemos garantizar
tener buen consumo, buena ingesta, recibir, tener buenos niveles de glucosa hexanoico, si es que queremos de entrada mantener y sostener la estructura adecuada en nuestro cerebro desde su componente natural de grasa. Estos dos ácidos grasos están muy relacionados con una regeneración allí a nivel de esa célula del sistema nervioso porque va a facilitar la renovación de las membranas neuronales, mejora la fluidez y mejora la comunicación, la sinapsis que se dan entre las neuronas y tiene la capacidad de modular, de reducir la neuroinflamación y por ende de esa manera prevenir el deterioro cognitivo que está relacionado con esa inflamación crónica que se comienza a dar allí en nuestro sistema nervioso central. Y aquí vemos, ¿no? Muy bonito, cuáles serían esos aspectos bioquímicos que es capaz de modular entre ellos dos, entre el EPA y el DHA. Y es, por ejemplo, que si hablamos del DHA, la función o lo que nos permite, el mecanismo por el cual él ejerce protección neuronal es porque es capaz de incorporarse a la membrana de la neurona, especialmente a aquellas que están en la corteza cerebral y aquellas que están en la retina. Y esto a su vez permite que haya entonces una mejor fluidez de membrana, que se optimicen esas señales, esas sinapsis y que por supuesto también pueda modularse de mejor manera la liberación de neurotransmisores. Estos dos ácidos grasos, a su vez, vienen a regular expresión génica allí en el núcleo de la célula y pueden ser capaces de inhibir una vía inflamatoria muy importante a nivel cerebral y que vimos en la primera clase, como es esa vía del factor NF-kappa beta. Ambos metabolitos, ambos compuestos EPA y DHA se derivan, ambas sustancias, perdón, se derivan de otros metabolitos llamados resolvinas y protectinas que participan entonces en este proceso de resolución que activa a esa inflamación de las células de la microglía, que recuerden que están muy relacionadas con todas estas respuestas inmunológicas que se presentan a nivel de neurona. Entonces, EPA y DHA se van y actúan, como lo vemos aquí en esta imagen, vamos entonces a anotar un ratito. EPA y DHA son capaces de hacer su trabajo, ¿cierto? Como lo decíamos, incorporarse en la membrana y al modular estas vías proinflamatorias, ellas vienen y su acción en la membrana en última es la de ser capaces de estimular la formación de resolvinas y protectinas a través de qué? A través de también esa estimulación en la producción de neurotransmisores como lo es la dopamina y la serotonina, lo que nos lleva entonces a que estas vías proinflamatorias comiencen a estar bajo control. Es muy interesante al estimular entonces esta acción de resolvinas y de protectinas al ser capaz de incorporarse en membrana y de, por supuesto, modular estas vías inflamatorias puntualmente de NF-kappa beta y de hecho esta vía del PPAR. PPAR, perdón. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Son muchísimos los nutrientes que están involucrados. Ahora, entonces, vamos a hablar de las vitaminas del complejo B. Todas en general, desde la B1 hasta la B12, van a estar muy involucradas en una buena salud cerebral, pero en especial lo que viene siendo la vitamina B12, la vitamina, el ácido fólico y por supuesto la B6 que lo hemos estado hablando. Y por esta razón, de hecho, ustedes saben que en gestantes se vigila muy bien y se suministra ácido fólico
pues especialmente además para evitar defectos en el tubo neural, pero también se trata de sostener buenos niveles de B12 y demás, pues también para toda esta estructura, formación del sistema nervioso central en el bebé. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a encontrar que ellas en general son cruciales en todo el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Tener buenos niveles de vitamina B12 me garantiza síntesis de mielina, me garantiza prevención de neurodegeneración y es un alimento muy fácil de conseguir. Sí, es muy importante, pero por ejemplo, personas o pacientes que son consumidores de metformina, metformina crónica, se disminuye la absorción de B12 y nadie la coloca y nadie la suplementa. Y entonces, ¿qué comienza a pasar? Si no hay buenos niveles de B12, se empieza a alterar esta función a nivel cerebral. Vemos entonces en B9, en este folato, que es fundamental para la cognición, para la memoria, que está principalmente el folato presente en vegetales de hoja verde, que muy poco se consume, y que además de eso también hay otra importante, que es esa piridoxina, que lo vimos en la anterior clase, sería esencial en la estructura, producción, formación de neurotransmisores y que además está íntimamente ligada en la regulación del estado de ánimo, muy presente en banano, en nueces en general y también en cereales. Y es que las vitaminas del complejo B, en últimas, su gran labor es esa gran labor a nivel del sistema nervioso se resume en que participan en la metilación y síntesis de neurotransmisores, son capaces de reducir el estrés neurotóxico, y eso lo sabemos debido a esa labor que ellas tienen de modular la inflamación, especialmente cuando hablamos de lo relacionado con la homocisteína, que está asociada con daño endotelial, con neuroinflamación, con estrés oxidativo. Y además de esto, porque las vitaminas del complejo B participan en la síntesis de mielina y de regeneración de los axones. Especialmente aquí esto lo hace la B12 cuando es capaz de convertir, ¿cierto?, el metilmalonil-CoA a succinil-CoA, que en últimas permite evita, perdón, el daño de esas vainas de mielina. Entonces, deficiencia de B12 muy presente en este consumidor crónico de metformina, que no se le ajusta, que no se le suplementa, que no se le revisa, que no se le mide, poco a poco está desmielinizando sus axones y por ende en muchas ocasiones hay síntomas neurológicos importantes que no se comienzan a revisar. Sí, entonces aquí lo vemos en esta imagen, cómo estas vitaminas, especialmente B12, B6, B9, tienen que ver en esta acción tan interesante con la homocisteína, que a su vez se va a todo este metabolismo en metionina y demás, y que en últimas nos permite reducir estrés oxidativo y, por supuesto, al sintetizar neurotransmisores como dopamina, como serotonina, como noradrenalina, en últimas también termina teniendo esa función tan fuerte de reducir el estrés oxidativo y además es relevante e importante para la protección de la mielina de los axones. Ahora vemos la colina, ¿no? Que es un nutriente muy interesante que está involucrado en la síntesis de acetilcolina, que la acetilcolina vimos que es un neurotransmisor fundamental para memoria, fundamental para aprendizaje y también para el control muscular. La colina participa, por supuesto, en la formación de membranas neuronales y es ahí cuando hablamos de fosfatidilcolina. Además de eso, tiene la capacidad de modular también expresión génica al donar grupos de metilo, ¿cierto? Y además de esto, también es importante en el desarrollo cerebral del feto y a prevenir el deterioro cognitivo. Qué miedo cuando la gestante
no consume, por ejemplo, yema de huevo, que vendría siendo el alimento, digamos que con un contenido más llevadero y bien importante de colina, pero también podemos encontrar colina en hígado, en pescados, en germes de trigo y en soya, pero principalmente la manera más fácil que alguien se consuma colina, definitivamente vendría siendo la yema de huevo. Y hay minerales esenciales para el cerebro que deben estar en buenos niveles. Cuando no hay niveles esenciales de estos minerales, pues tampoco el cerebro está funcionando bien. Y encontramos a grosso modo al magnesio, al zinc, al selenio y el hierro. Hablemos entonces del magnesio. De moda hace ya un tiempo, por todos lados es magnesio, y que se consumo bisglicinato, y que si lo consumo malato, y que si es el citrato, o si es el treonato, bueno, o tantas formas químicas de magnesio, pero lo cierto es que sí, el magnesio es relevante, muy importante porque es cofactor de más de 300 enzimas incluidas aquellas relacionadas en la síntesis y producción de neurotransmisores, como es GABA, como es glutamato, es capaz además de regular la entrada de calcio a la neurona. ¿Y esto qué permite? Permite modular la excitabilidad de esa sinapsis. Es capaz además también de disminuir la activación de lo que es la excitotoxicidad y puede ser capaz de contribuir a la reducción de la neuroinflamación. El magnesio estaría contribuyendo a aumentar la plasticidad sináptica y a proteger del deterioro cognitivo. Encontramos también otro mineral importantísimo que es el zinc, muy relevante en la síntesis y liberación también de neurotransmisores. Es un antioxidante esencial en el sistema de lo que hablamos de metalotieninas y además de esto también es capaz de modular receptores de neurotransmisores como el GABA en el organismo a nivel del sistema nervioso y pues sí, teniendo en cuenta de que siempre debe haber un balance porque su exceso también podría ser neurotóxico, pero el zinc vendría siendo extremadamente esencial en lo que viene siendo la participación y liberación de neurotransmisores como lo es el GABA. Selenio, otro elemento importante, otro mineral esencial a nivel de neurona, a nivel del sistema nervioso central y de esos procesos complejos, porque él es un componente esencial de enzimas antioxidantes y sabemos muy bien de el efecto tan relevante que tiene el selenio en esa estructura de la glutatión peroxidasa que viene a ser tan relevante y tan importante esta enzima cuando hablamos de modulación de inflamación. El selenio, en últimas, viene a proteger las neuronas del daño oxidativo al ser precursor de esa glutatión peroxidasa y además de esto es capaz de influir en neurogénesis y también en fusión mitocondrial. Y descuiden que van a recibir toda la lista de referencias bibliográficas en donde ustedes van a poder profundizar en cada uno de esos aspectos de esas clases y además tener la tranquilidad de saber de que en el momento de argumentar alguno de esos conceptos, pues tienen también todo el soporte científico para hacerlo. Otro elemento fundamental y que por esta razón eh, sabemos que muchos niños hay dificultades en el aprendizaje y es el hierro, que la anemia ferropénica sigue siendo una realidad muy relevante en países en vías de desarrollo como Colombia, bueno, todo lo que es América Latina, es una realidad que cuando hacen encuestas de alimentación a nivel país, en Colombia, por ejemplo, que es la ENCIN, Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición, que sigue siendo relevante. La presencia de anemia ferropénica es una constante y un niño anémico es un niño que aprende menos. Pero entonces el tema es que no solamente entonces sucede en los niños, sino que también podemos estar deficientes de hierro.
que sus niveles de hierro no están bien, cuando hay una anemia leve, cuando esa hemoglobina de entrada nos está mostrando que no está bien, pues entonces el sistema nervioso no está bien y por eso también tenemos dificultades con la cognición. Entre otras cosas porque el hierro es esencial, es fundamental en la síntesis de dopamina, que además recordemos que en una condición como el Parkinson, cuál es una zona y ahí relevante, ¿cierto? Que es la zona de la sustancia negra y toda esta, digamos, acción dopaminérgica interesante. Y tiene que ver, fíjense, el hierro cómo está de relacionado con la síntesis de dopamina. Es además cofactor en la cadena de electrones allí a nivel de mitocondria y definitivamente es importante que hayan buenos niveles de hierro para que el cerebro funcione de manera correcta. Entonces aquí vemos, en resumen, cómo el magnesio, el zinc, el hierro contribuyen en general, cuando hablamos de minerales, en síntesis de neurotransmisores, en entrada de calcio, ¿cierto? A nivel de membrana de esa neurona, como también son importantes en esos receptores de neurotransmisores, también en esa acción de neurotoxicidad, como también son antioxidantes, como son capaces de sintetizar neurotransmisores que se van también a trabajar en esa modulación de la inflamación a través de por ejemplo, el selenio y lo que hace con la glutatión peroxidasa y esa modulación de especies reactivas de oxígeno. Eso es muy fundamental. La acción de todos estos elementos, de todos estos micronutrientes, magnesio, zinc, hierro y selenio, para una buena homeostasis de esa estructura de neurona. Ahora entonces, ya que hablamos, ya pasamos de hablar de minerales, vamos a hablar entonces de mis favoritos, que son antioxidantes y compuestos bioactivos. Y aquí hay una lista mayor a la que ustedes están viendo en la figura, pero encontramos para comenzar acciones muy importantes del resveratrol, de la quercetina, de las catequinas, de la curcumina, de la coenzima Q10. Y entonces, pues comencemos por acá, por el resveratrol, que es muy interesante el resveratrol, la acción que tiene a nivel del sistema nervioso, porque él activa la vía de la sirtuina, de la SIR1, que en últimas está relacionada con una mejor longevidad de la neurona y con una mejor regulación de la mitocondria. Es capaz también el resveratrol de contribuir a la reducción del estrés oxidativo al activar enzimas que son antioxidantes como la superóxido dismutasa y la catalasa. Además de esto, él también estaría interfiriendo en todo este proceso proinflamatorio al inhibir, al contribuir en la inhibición de ese estimulante inflamatorio como lo es esta vía de la NF-kappa beta. Por tanto, también esto contribuiría a través del resveratrol a una mejoría en la plasticidad sináptica y también de la memoria. Entonces, ¿y dónde está el resveratrol? Pues encontramos resveratrol en bastantes frutos rojos, pero principalmente en uvas. Sabemos que los arándanos también tienen un buen contenido de resveratrol. Frutos rojos en general son una fuente maravillosa de resveratrol. Ahora encontramos también otro antioxidante fantástico, maravilloso, muy presente en la cebolla, por ejemplo. El componente estrella de la cebolla también está, por ejemplo, presente en el ajo y es la quercetina, que es un potente captador de radicales libres. Es capaz la quercetina de proteger la barrera hematoencefálica, contribuyendo a que haya una disminución en esa permeabilidad que se genera desde la inflamación. Y sería capaz también la quercetina
de modular, digamos, positivamente al inhibir la activación, al evitar que las células de la microglía se activen y se activen esas reacciones inmunológicas, lo cual en últimas ayuda a reducir el trabajo o desarrollo de la interleucina 1 beta y del factor de necrosis tumoral alfa. Muy importante la quercetina por esa acción antioxidante capaz de modular esta vía de la NF-kappa beta, pero que además tiene una acción interesante al inhibir esa acción de la alfa-sinucleína, que recordemos que esta desregulación de la alfa-sinucleína está muy relacionada con la enfermedad de Parkinson, en donde la sustancia negra comienza a deteriorarse. Ahora vamos a hablar de mis amadas catequinas, catequinas presentes, por ejemplo, en té verde, catequinas presentes en cacao, catequinas, ¿cierto? Que son una familia de epicatequina, epicalocatequina 3-galato, bueno, varias catequinas que en últimas son capaces también de reducir esa muerte cerebral que está programada. Ella va a ayudar a evitar que haya esa apoptosis. Es capaz de proteger también a la mitocondria, de prevenir esa muerte neuronal programada. Además de eso, también estimularía a la superóxido dismutasa y a la catalasa. También es capaz de entrar a modular la vía de NF-kappa beta, lo mismo de interleucina 1 beta, interleucina B6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y algo lindo es que la catequina estaría siendo muy importante al evitar esa formación de placa beta amiloide, que ya lo vimos, que se presenta principalmente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí vamos descubriendo. Si tengo un Alzheimer, tengo un paciente que comienza ya, que tiene un diagnóstico de Alzheimer leve o que ya comienza con unas sintomatologías de pérdida de memoria, pues yo ubico catequina. ¿Cuál es el alimento que más contiene catequinas? Té verde, té verde, el té verde, la Camellia sinensis, que igual, recordemos, la Camellia sinensis es esa planta que además, dependiendo del proceso, se va a encontrar comercialmente en diferentes formas. Una de ellas, el té verde, pero está el té oolong, está el té rojo, o sea, hay diferentes tipos de té que nacen de la Camellia sinensis, entre ellas el té verde, y hay otro que es mi favorito, que es el matcha, que es una Camellia sinensis en su esplendor. Allá, digamos, tiene de hecho algo muy bonito del matcha, es que la clorofila está en su esplendor y por eso es tan verde, tan fuerte, y todo eso tiene catequinas y catequinas que serían fundamentales para que se vayan estas catequinas a esas neuronas de ese pacientico que tengo y empiecen a decirle a esas placas beta-amiloides que se quieren formar, venga, venga, vamos a hacerle pasito. Vamos a hacerle pasito. Es paciente que tengo con Alzheimer, que quiero modular, que ya me está hablando de memoria, de pérdida de memoria, pues me voy entonces a modular con las catequinas presentes en un alimento como el té verde, que viene a trabajar en esta zona del cerebro, o sea, es capaz de modular esta vía, lo que les decía de las caspasas, además de todo, muy dado en las catequinas de modular el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y la neuroinflamación. Ahora sigamos entonces con el siguiente, que lo vimos en una masterclass profundo y que recuerden, el Centro de Nutrición Funcional tiene su canal de YouTube. Allí en ese canal, todas las semanas, hacemos un espacio de podcast, hacemos un espacio de profundización del conocimiento. Y la semana anterior hablamos de cúrcuma y cerebro, hablamos de la curcumina, hablamos de manera profunda y aquí lo vamos a recordar.
cómo la curcumina también debe estar presente en la modulación de una condición neurodegenerativa, porque es muchísimas, hay multiplicidad de reacciones positivas que desarrolla la curcumina en ese tipo de condiciones al ser capaz de promover enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, que es capaz también de contribuir a la inhibición de vías inflamatorias como NF-kappa beta, interleucina 6, interleucinas 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, como es capaz también de modular la muerte celular programada, cómo es capaz también de disminuir esa agregación beta mieloide y también la alfa-sinucleína, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que la curcumina nos estaría ayudando en Alzheimer y en Parkinson porque es capaz en Alzheimer de irse a trabajar a esa placa que se comienza a presentar esos ovillos que hablamos en la clase anterior, que se generan allí, especialmente en esta región temporal, allí donde está el hipocampo, o en esta también sustancia negra en el cual hay toda esa reacción de la alfa-sinucleína y es capaz ella de irse a trabajar entonces también a favor del Parkinson y que perdóname, empieza también a evitar esa formación de esos cuerpos de Lewy, que recordemos, esta demencia que se genera por cuerpos de Lewy, el cuerpo de Lewy, ¿cierto? Allí en esta demencia es como una especie de dúo o de unión en sintomatología de Parkinson con Alzheimer. Entonces, la curcumina es maravillosa porque en realidad es supremamente antiinflamatoria. Además de esto, es capaz de mejorar la plasticidad de la neurona y de evitar toxicidad en la sinapsis entre neuronas. Por tanto, puede ser capaz de mejorar memoria y puede ser capaz también de contribuir a un mejor aprendizaje. Ahora, otro elemento fundamental e interesante sería la coenzima Q10. Muy importante la coenzima Q10 porque hace parte también de la membrana de la mitocondria a nivel interno, lo que contribuye a que pueda participar de manera positiva en el transporte de electrones. Es un antioxidante fantástico que protege a la estructura de la neurona de los radicales libres. También promueve esa producción de energía o de adenosín trifosfato, lo que permite estabilizar la mitocondria. Y hemos visto, hay algunos estudios científicos en los cuales se utiliza coenzima Q10 en suplementación para condiciones como el Alzheimer, como el Parkinson o también otras condiciones como ataxias mitocondriales. Es muy interesante también la función de la coenzima Q10. Otro que no puede faltar, por supuesto, la luteína, que sabemos es un caroteno muy interesante que se acumula de manera selectiva en regiones cerebrales como el cerebro, como el hipocampo, y que es capaz también de proteger a las neuronas del daño oxidativo. Es un antioxidante que es capaz de neutralizar radicales libres. Es un antioxidante que además ayuda a mejorar la velocidad de aprendizaje, de memoria, de recordación, la luteína. Y cuando hay unos buenos niveles de luteína, se va a asociar con un menor riesgo de deterioro cognitivo en adultos. ¿Dónde encontramos luteína? En espinaca, en kale, en acelga, en brócoli, en yema de huevo. Así que queremos también de manera natural un alimento, una fuente maravillosa que también cuide nuestro cerebro. Ahí está la luteína presente en espinaca, en vegetales de hoja verde y yema de huevo. No podía faltar y de esto hablamos el jueves en el podcast del jueves del centro, que también está la clase grabada en YouTube.
acerca de teobromina, compuesto bioactivo esencial del cacao, similar a la cafeína, pero con un efecto más suave, que estimula, que proporciona un estado de alerta y que tiene como gran función o macrofunción a nivel cerebral, y es la de estimular el flujo sanguíneo y el estado de ánimo, modular la memoria. También tiene una función, una acción neuroprotectora interesante y es muy similar a la curcumina al también entrar a modular esa producción de placa beta amiloide en Alzheimer y también de modular todo lo que sucede con la alfa-sinucleína en una condición como el Parkinson. Sabemos que está presente en el cacao, especialmente ese cacao que es superior al 75% de cacao puro, chocolate negro puro. Otro compuesto bioactivo fundamental, muy interesante, que no nos puede faltar, y es la astaxantina, que es otro carotenoide, especialmente marino, supremamente antioxidante. La función, el poder antioxidante de la astaxantina es una cosa loca. La astaxantina es 600 veces más antioxidante que la vitamina E. Es un carotenoide extremadamente potente, muy capaz de neutralizar radicales libres, de reducir daño oxidativo, también de disminuir neuroinflamación. Por ejemplo, se va a esa vía de COX-2 o prostaglandinas bien interesantes, y la astaxantina tiene estudios muy, muy chéveres, algunos papers interesantes en mejoría de memoria, en mejoría de atención, en mejoría de esa velocidad de aprendizaje. ¿Y dónde encontramos astaxantina? Recordemos que la astaxantina viene siendo también que permite ese pigmento naranja. Por tanto, está presente en salmón, está presente también en este crustáceo llamado krill, o también en unas microalgas que es así, nos quedan más difíciles de conseguir, pero que también, por ejemplo, hoy en día, afortunadamente, encontramos algunos suplementos de este aceite de krill que nos permiten tener astaxantina, porque entonces en este aceite de krill no solamente vamos a encontrar DHA y EPA, de los que ya hablamos, sino que además, al ser de krill, tendríamos ese compuesto adicional de astaxantina como un potente antioxidante a nivel del sistema nervioso central. Uno de mis favoritos, el cual suplemento todos los días de mi vida, es la fosfatidilcerina. Este lo consumo yo. Eh, es un fosfolípido increíble de la membrana de las neuronas, que favorece a la comunicación entre neuronas y a la integridad del sistema nervioso. ¿Qué permite y en qué ayuda, en qué contribuye la fosfatidilcerina? Pues contribuye nada más y nada menos con una mejor memoria, atención. Pues ustedes se imaginarán para mí lo relevante que es el desarrollo de esas clases, no solamente en la atención de paciente, en esa investigación, búsqueda de recurrente de opciones, de caminos para ofrecer a los pacientes en la propia formación, y además de esto, cuando nos sometemos a desarrollar clases, a promover formación en nutrición funcional, hay que leer muchísimo, hay que desarrollar estas diapositivas. Bueno, ¿a qué me permite la fosfatidilcerina? Hacerlo mejor, a tratar de hacerlo de la mejor manera. Por supuesto, ustedes ya ven, debo seguir ajustando esos niveles de fosfatidilcerina para poder seguir mejorando, para tratar de llevar a cabo esos procesos de mejor manera, pero ahí vamos en el camino. La fosfatidilcerina también permite liberar neurotransmisores de manera más positiva, especialmente lo que es dopamina, acetilcolina, y tiene la capacidad de disminuir colesterol y mejorar esa respuesta a ese estrés mental que llega a nosotros, muy presente en soya, en yema de huevo, en pescados también grasosos, pero a mí me gusta en realidad, a pesar de que consumo huevo todos los días de mi vida o casi todos los días de mi vida, prefiero suplementar para tener niveles súper óptimos. Ácido oleico,
¿Cómo podría estar por fuera el ácido oleico presente en aceite de oliva, presente en aguacate, presente en almendras, presente en nueces? Si sabemos que también hace parte de esos ácidos grasos omega 9, que son supremamente neuroprotectores, que son componentes esenciales de membrana, que tienen una gran capacidad que es estimular este factor neurotrófico derivado del cerebro, que también hace que nuestra cognición, que nuestros procesos cerebrales de aprendizaje se lleven a cabo de mejor manera, y que además permite que haya una reducción del estrés oxidativo y esa neuroinflamación. Y por otro lado, el ácido oleico también estaría muy relacionado con una mejoría en la comunicación entre neuronas, en esa sinapsis de ella, y también la memoria. Y luego de que pasamos de esos compuestos bioactivos, ahora vamos a hablar de los adaptógenos. De esta historia de los adaptógenos, no sé si ustedes la conocen. Voy entonces a tratar de avanzar muy rápido porque creo que me estoy demorando un poquito más en las clases. Pero bueno, si es que en realidad las clases más complejas es la número 1, la número 2, pero vamos a modular bien los tiempos y vamos a tratar, por supuesto, de cumplir con el cronograma. Y en esos adaptógenos neuronales encontramos la famosa historia, ¿no? Que quiero traer a colación, y es en esta Segunda Guerra Mundial, en esa lucha, guerra armamentista y mm, de desboque, de saber quién es el más poderoso entre Estados Unidos y Rusia. Entonces Rusia, un científico ruso lo contratan para buscar herramientas que lleven a que los militares rusos sean más fuertes. Y este científico, que no recuerdo el nombre, se llamaba Nikolai, algo así, no recuerdo el apellido, pero sé que por ahí tiene el Nikolai. Él piensa y deduce que las plantas que crezcan en condiciones inhóspitas, complejas, en climas complejos, serán capaces de brindar efectos sobrenaturales a quien las consuma, características sobrenaturales a quien las consuma. Y de ahí nace como este descubrimiento ya para la parte clínica de los adaptógenos, y dentro de ellos encontramos el más conocido, que es la ashwagandha, que también es muy conocido la rhodiola rosea, el ginseng, pero que bueno, hay una gran cantidad de adaptógenos. Y que entonces los adaptógenos, también hay algunos adaptógenos que tendrían un beneficio muy grande a nivel del sistema nervioso central y de neurodegeneración, neuroplasticidad, cognición y demás. Entre ellos aquí vemos la ashwagandha, que es capaz de modular ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, y por esa razón viene a modular las emociones. Pero también la ashwagandha sería capaz de aumentar la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, por tanto promueve la neuroplasticidad, la memoria, pero a su vez la ashwagandha nos ayudaría en la disminución de producción de esos radicales libres y de peroxidación lipídica, y además estaría ayudando en esa apoptosis neuronal al regular esta vía del BCL2-VAX. Ahora vemos la otra acción de ese adaptógeno, como lo es la rhodiola rosea, que va a ayudar a estimular la resistencia al estrés oxidativo también. Tiene una capacidad muy linda, la rhodiola, que es de modular monoaminas. La rhodiola está relacionada de manera positiva en esa producción de dopamina, serotonina y norepinefrina. Y además de esto, estaría aumentando la actividad de enzimas antioxidantes como la superoxido dismutasa y la catalasa. Y todo eso, ¿en qué termina? En una neuroprotección. Y me voy a comprometer, porque de hecho alguien lo había preguntado, uno de los temas propuestos en la masterclass de la cúrcuma, voy a hacer, me comprometo a hacer el siguiente eh, podcast acerca de la rodiola y esa acción del cerebro. Vamos a trabajarlo bien detallado, bien profundo, para que nos quede muy presente.
Otra también bien interesante dentro de los adaptógenos es la bacopa, muy chévere, que ya se comienza a hablar también bastante de ella en redes sociales, es muy interesante y es un adaptógeno muy potente a nivel de neuroprotección porque está íntimamente ligado con la consolidación de la memoria, con una mejoría en la consolidación de la memoria. Es capaz también de mejorar la producción de BDNF y también ella viene a modular muchísimo la inflamación de esas células microgliales. Ella viene a modular también lo que es NF-kappa beta, interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa y muy chévere además también porque otra de las enzimas que estaría promoviendo sería la producción de glutatión peroxidasa y además de eso la bacopa ayuda a la formación de acetilcolina, que es también otro neurotransmisor muy importante para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. También encontramos el panas ginseng, muy importante también porque es capaz de modular también el eje hipotálamo hipófisis adrenal, también interfiere en la regulación de neurotransmisores y también viene a proteger la mitocondria. Él es muy importante porque estimula muchísimo también estas enzimas de la catalasa, superóxido dismutasa, también estimularía la producción de BDNF y también viene a inhibir vías inflamatorias como interleucina 1 beta. Además de eso también el Panagisen también estimularía la producción de acetilcolina, de dopamina y de serotonina. Ahora vamos a ver entonces otras plantas neuroprotectoras, que son de mis favoritas, las especias maravillosas que tanto amo, que tengo, un día de esos les voy a mostrar mi alacena, que está de verdad repleta de cualquier cantidad de plantas y que las que me faltan, porque es que son tantas que por más que se tenga, es complejo uno pretender tenerlas todas. Y bueno, comencemos con el romero. El romero es maravilloso, una plantita que también es tan fácil de conseguir, que estimula cosas tan básicas desde lo físico como lo es aquí el folículo piloso, aquí en el cabello, estimula el crecimiento del cabello y varias cosas. También tiene una función muy bonita a nivel de neuroprotección porque es capaz de mejorar esas vías antioxidantes, porque disminuye también la neuroinflamación al inhibir esas vías inflamatorias, también mejora la producción de acetilcolina y algo interesante es que viene a tener acción también de protección en esa formación de placas beta mieloides en una enfermedad como el Alzheimer. Otra interesante, la lavanda. Es increíble la lavanda, capaz de aumentar la producción de GABA. Si hay más GABA, hay un efecto ansiolítico calmante. Si hay buenas emociones, hay mejor entonces también respuesta del organismo. La lavanda ayuda a la disminución del estrés oxidativo mediante uno de sus antioxidantes o sustancias presentes como lo es el linalol y también ella reduce esa inflamación de las células de la glía al inhibir todas esas vías inflamatorias. La lavanda, ustedes saben que mejora el sueño, regula el sueño, mejora el estado de ánimo, así que muy importante tener en cuenta la lavanda, aceite de lavanda, recibir la lavanda a través de los sentidos, del olfato, incluso también consumir infusiones de lavanda porque tendría un efecto muy positivo también a nivel del sistema nervioso central. Otra planta interesante que no puede faltar y que yo sé que ustedes han escuchado muchísimo en lo que es la memoria, en estar más concentrados, es el ginkgo biloba. Y lo que hace interesante el ginkgo biloba es que es capaz de mejorar la oxigenación del cerebro. Y esto a su vez conlleva una mejoría en la memoria y el rendimiento cognitivo. Por otro lado, el ginkgo biloba también viene a modular la producción de radicales libres, aumenta el BDRF y también regula vías inflamatorias de la microglía. No puede faltar los probióticos.
y la buena salud de la microbiota, que sabemos que hay un eje intestino-cerebro, que lo vimos en la clase número 1, que también va a permitir que si intestino está bien, cerebro está bien, lo dijimos. Intestino sano, cerebro sano. Intestino enfermo, cerebro inflamado. Y aquí, entonces, cuidar que haya unos buenos niveles de microbiota van a ser fundamentales. Una buena familias, de distribución de familias en la microbiota para que también haya un excelente intestino-cerebro, con una buena producción de neurotransmisores como GABA, como serotonina. Y aquí sabemos que muchas veces, en muchas ocasiones, el uso de suplementos con probióticos ricos en lactobacilos, en bifidobacterium, van a ser también interesantes porque, entre otras cosas, van a poder mejorar en esa producción de neurotransmisores, sintomatologías, el estado de ánimo, ansiedad y memoria. Entonces aquí, ¿cuáles serían esos probióticos con mejor soporte para tener una mejor regulación de ese eje intestino-cerebro? Vamos a encontrar el Lactobacillus rhamnosus, que mejora la ansiedad, modula la producción de GABA y disminuye colesterol. Encontramos también el Bifidobacterium longus 1714, que lo que va a ayudar es tener una mejor resiliencia al estrés y una mejor memoria de trabajo. Tenemos también este Lactobacillus helveticus, que unido con el Bifidobacterium longum va a disminuir también síntomas de ansiedad y depresión. Y también ahí está el Lactobacillus plantarum, que tiene efectos positivos en algunos estudios en TDAH y también síntomas de autismo, porque hay una mejoría en esa producción de dopamina y serotonina. Importante también saber que tenemos microorganismos vivos que modulan neurotransmisores y sistema nervioso central y que están presentes en alimentos naturales como el yogur, como el kéfir, como el chucrut, como la kombucha, como el kimchi, como el miso, todos fermentos ricos en bacterias que en últimas ayudan en acciones cerebrales como es la regulación de serotonina, de GABA, reducción de cortisol y de modulación también de citoquinas proinflamatorias que en últimas permiten mejorar memoria, mejorar humor y mejorar sueño. Así que también es muy importante que modulemos, que agreguemos fermentos en la alimentación de esos pacientes que veo como candidatos con condiciones neurodegenerativas. ¿Sí? Y por supuesto que no puede faltar en estos prebióticos esa fibra fermentable que alimenta a bacterias beneficiosas que van a producir, recuerden, en ese intestino-cerebro hablábamos de los ácidos grasos de cadena corta y demás, y allí entonces hay algunos alimentos que estimulan en la producción de esos ácidos grasos de cadena corta, y ahí está el ajo, la cebolla, puerro, alcachofa, banano, o guineo, que le decimos acá en la costa y en el país en general uno encuentra guineo, no sé, en otros países, acá en Colombia uno le puede decir guineo. De hecho, yo en realidad ahora es que le digo banano porque al banano yo le decía el guineo maduro, porque pues en esta zona costeña se le dice muy así, guineo maduro, están los espárragos y todo esto que permite que haya un mayor aumento de BNF, que haya una mejor plasticidad sináptica y que haya disminución de ansiedad y de depresión. Muy importante aquí entonces, después de ver todos estos nutrientes, que pueden haber muchos más, pero que estos son los que más tenemos evidencia científica, y de todos ellos les comparto referencias bibliográficas para que puedan luego profundizar. Importante un aspecto y es sinergias nutricionales con acción neuroprotectora, y es cúrcuma con pimienta, ¿cierto? Sabemos la curcumina espectacular, eso ya ustedes lo han escuchado, vamos a reforzarlo. Entonces, si quiero también tener todos los beneficios de la cúrcuma a nivel de neuroprotección, sé que tengo que colocarla en presencia de la pimienta para que pueda ser bien recibida por parte del organismo y pueda ejercer su rol antiinflamatorio y antioxidante. Otra sinergia interesante, cuando doy
omega 3 EPA y DHA, acompañados, ¿cierto?, de vitamina D o otros polifenoles, porque desafortunadamente los ácidos grasos poliinsaturados pueden ser muy susceptibles a la peroxidación lipídica, que se oxiden. Y cuando yo agrego un antioxidante, por ejemplo, los doy en acompañamiento de vitamina E, de un resveratrol, de una quercetina, entonces voy también a neutralizar esa oxidación lipídica, lo cual permite que haya una mejor protección de membrana neuronal y una mejor sinapsis. Otra, por ejemplo, sinergia interesante es siempre tratar de ajustar vitamina B12 con ácido fólico, porque sabemos que en muchas ocasiones hay unos niveles elevados de homocisteína en las cuales hay deficiencia de esos nutrientes que causan neurotoxicidad, inflamación y, por supuesto, cuando empiezo a dar una unión entre esos grupos, entre la vitamina B9 y la B12, entonces, por supuesto, aquí básicamente voy a mejorar a esta formación de metionina, lo cual me va a permitir disminuir los niveles de homocisteína, que es un marcador inflamatorio muy complejo, especialmente de salud cardiovascular. Y en últimas, al modular esa homocisteína, voy a prevenir deterioro cognitivo y por supuesto también neurodegeneración. Y aquí tienen esta imagen que les traje, que resume esto que les acabé de mencionar. Entonces, importante a la hora de yo pensar, luego de dar en alimentos y que la mayoría les di muchas fuentes de alimentos, es que también puedo pensar en la suplementación y eso hablaremos más adelante en otra clase más de suplementación. Ese no es el momento de hablar de suplementación, lo haremos más adelante. Vamos a ver que hay formas presentaciones químicas que me va a permitir, si voy a suplementar, que pueda ser mejor absorbido por el organismo de mi paciente y en ello es buscar la mayoría de esos compuestos deben ser consumidos en una forma liposomal o en nanoemulsión para que de verdad puedan ser mejor absorbidos. Pero aparte de suplementar, yo siempre debo garantizar como primera medida consumir los alimentos enteros, ¿sí? Yo sé que el alimento siempre va a ser la primera fuente. Yo debo buscar siempre con mi paciente, antes de pensar en un suplemento, la comida, la comida, la comida, pero luego unirlo para tener una mejor respuesta a un suplemento y en ese suplemento busco que venga en una forma más biodisponible, como una forma liposomal o nanoemulsión, y esto me va a permitir que haya un mejor paso a través de barrera hematoencefálica en el cual mi paciente pueda obtener los beneficios que yo acabé de mencionar en cada una de estas imágenes que compartí. Muy importante cuidar sistema digestivo en mi paciente. Ojo, yo puedo dar todo el suplemento, de hecho puedo dar el alimento, pero si yo no he ajustado gastritis, colon irritado, mala absorción en mi paciente, difícilmente mi paciente va a poder recibir los compuestos que están allí presentes para que pueda modular su neuroinflamación. ¿Sí? Y también importante cuidar esa barrera hematoencefálica que sabemos que protege al cerebro de las toxinas y que sabemos que podemos estimular cuidando por medio de DHA, de quercetina, de las catequinas, del té verde que en últimas, como lo hemos hablado, nos permite modular envejecimiento y neuroinflamación. Entonces, sabemos que hay factores que modulan la biodisponibilidad de los nutrientes y es siempre cuidar, como lo mencionaba hace un momento, el pH gástrico, microbiota intestinal y forma química del nutriente para garantizar que sea por alimento o por suplemento, lo que yo estoy pensando que le estoy dando a mi paciente lo está bien aprovechando. Otro aspecto importante, el hígado de mi paciente. Paciente con transaminasas ligeramente alteradas en límites superiores, un paciente que no está llevando a cabo de manera óptima su proceso de biotransformación y que yo también tendré que empezar a ajustar y sabemos que eso lo manejamos muy bien desde la medicina, desde la nutrición
funcional y, por supuesto, no dejar de lado la combinación de alimentos en esas sinergias para que tengamos mejores resultados. Entonces, muy importante revisar estrategia de consumo, bien sea de manera inicial y básica y fundamental en los alimentos, como yo garantizo y como yo le empiezo a recomendar a mi paciente el consumo de alimentos protectores, que ojalá lo comience a consumir todos los días. Si yo ya identifiqué que el té verde es importante, si yo identifiqué que los frutos secos son importantes, que el aceite de oliva es importante, que hay tantos elementos, yema de huevo. Entonces yo le digo a mi paciente, oye, empieza a comer esto de manera diaria y allí estás ajustando. Y por supuesto, voy tratando de decirle, si veo que hay unos alimentos que no hacen parte de su cultura, por ejemplo, los arándanos, que son frutos rojos, uvas que tienen un resveratrol, oye, vamos a empezar a incluirlo para que empieces también a recibir lo positivo que tienen esos alimentos para ti y siempre, por supuesto, considerar las individualidades de mi paciente, de cada paciente metabolizará, reaccionará diferente a cada compuesto y yo tendré que modular en cada consulta que le voy quitando, que le voy poniendo según la respuesta de mi paciente. Y bueno, saber que en este concepto de neuronutrición y de nutrición funcional, de nutrigenómica, de neurogastronomía, de eje intestino-cerebro, se está investigando mucho, se está avanzando mucho y cada vez se identifica más y se potencia más eso que encontramos desde la nutrición para encontrar diferentes respuestas a condiciones o patologías en el organismo, entre ellas aquellas relacionadas con la neurodegeneración. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta clase? Definitivamente, la nutrición es una herramienta que te brinda un poder transformador, sobre todo para prevenir, también para tratar, porque podemos modular y evitar que ese daño sea grande, sea grave, pero podemos transformar como una medicina preventiva en todos estos compuestos que claramente nos demuestran desde la evidencia científica que tienen el poder de activar, de desactivar, de modular genes, de hacer lo que se quiera para tratar las condiciones neurodegenerativas. Y por supuesto, es también tener presente que eso es un enfoque integral en multiplicidad de acciones, pero que en últimas nos lleva a que podamos mejorar memoria, cognición, neuroplasticidad y todas estas funciones neurológicas básicas. Aquí hemos terminado entonces esta clase. Voy a proceder.